quien no pudo estar en esta invitación, en esta audiencia pública. Sin embargo, dada el interés de este trabajo que está llevando a cabo la comisión, es de que me comisiona para poder presentar algunos lineamientos sobre los que trabaja la comisión. Bueno, de manera general, lo que voy a presentar es un poco tratando de ir abonando a lo que ya los ponentes anteriores han expresado en función de lo que es el tema indígena. Ya se habló sobre la importancia y la diversidad lingüística, pero también se ve la necesidad de incidir en el tema cultural, ¿no? También como una parte importante de la población indígena. Bueno, como ya lo decían los que me antecedieron, la nación mexicana tiene una gran diversidad sustentada en sus pueblos indígenas. Ya se dijo, se reconocen sus 11 familias lingüísticas con sus 68 agrupaciones y sus 364 variantes. Aquí a continuación ustedes podrán observar en el mapa, ¿no? Ya también se decía, en dónde se concentra la mayor población indígena. Por un lado está en la parte centro, en la parte sur, pero también en la parte norte del país. Entonces, con base a los conteos de INEGI, podemos observar que al menos hay 6.6 millones de hablantes indígenas, algunos 11.3 millones de población en hogares indígenas y al menos población que se considera indígena, asimismo 15.7 millones. Vamos, estamos hablando de una fuerte presencia de población indígena a lo largo y ancho del país. Pero no, esos son los números, ¿no?, que nos arroja y que ha sido también todo un avance en el tema de contabilizar a la diversidad. Es complicado, la diversidad de que está compuesto la nación mexicana lo hace un tanto complicado. Como podrán observar en esta gráfica, va por entidad federativa y nos indica aquellos estados en los cuales se cuenta con mayor población indígena. Ya también se dijo en algún momento, el estado de Yucatán es uno de los que tiene mayor presencia, pero igual así lo que es el estado de Oaxaca, el estado de Chiapas, ¿sí?, incluso en la parte del centro. Esto nos puede dar una presencia fuerte de población indígena y que en ocasiones no se reconoce, que tanto incluso las ciudades, dado la situación que se vive en los pueblos, la migración también hace fuerte presencia de población indígena en estos polos que les permite precisamente aspirar a otra calidad de vida. Una cuestión importante es el tema cultural, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuál es el patrimonio de los pueblos indígenas de México? Si bien México ocupa el 8º lugar en el mundo entre los países con mayor cantidad de pueblos indígenas, en la superficie de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, los mexicanos indígenas poseen en las regiones en las que viven una superficie que abarca la 5ª parte del territorio nacional, ¿sí? Esta parte del territorio nacional es donde la población indígena tiene una relación con la naturaleza. Diferentes formas de entender la vida y la naturaleza que tienen los indígenas son determinantes para la conformación de rituales, tradiciones y prácticas. Ya se hablaba del tema de cosmovisión. Es muy importante entender que precisamente estas 68 formas distintas de comunicarse también representan una forma distinta de percibir el mundo, de percibir la vida y de percibir su desarrollo. La mayor parte de la población indígena vive en las zonas biogeográficas más ricas de México. Ejidos y comunidades agrarias en municipios indígenas tienen en propiedad el 60% de la vegetación arbolada del país, principalmente bosques templados y selvas húmedas y subhúmedas. Si bien México se reconoce como biodiverso, ocupando el 10º lugar a nivel mundial, también mucho de este territorio rico, ¿no?, en esta composición biocultural es gracias a la presencia, al conocimiento y a la apropiación de los recursos naturales por parte de la población indígena. Al menos el 70% de recursos petroleros se extrae de yacimientos marinos y terrestres del trópico mexicano. Los más importantes corresponden a los estados de Campeche, Tabasco y Chiapas. El municipio es con una fuerte presencia indígena. O sea, de alguna manera nos da, pensando en una película general de la presencia de población indígena, cuáles son las características en las cuales habitan y viven la población.
Las principales áreas naturales protegidas se encuentran en municipios indígenas. Muchas de ellas son territorios sagrados y ceremoniales, con zonas arqueológicas que los pueblos indígenas reclaman como suyas. La cosmovisión es una parte fundamental en el tema indígena y que finalmente y el tema que nos ocupa sobre lenguas indígenas tiene que ver qué se comunica, se transmite, se conceptualiza en función de estas lenguas. Las principales presas hidroeléctricas del país, La Angostura, Malpaso, Chicoacén, Aguamilpa y Presidente Alemán, se ubican en territorios indígenas. Vamos, a manera general, la diversidad cultural. Ya bien hablábamos de esta diversidad lingüística y esto se traduce en culturas diferentes, distintas al español, se expresan rituales, tradiciones y formas diferentes de pensar y entender la vida y la naturaleza, en sus formas de gobierno, en sus sistemas religiosos, en sus sistemas sociales y productivos, en su medicina tradicional, en sus formas de justicia, en sus formas de organización. Es un concepto cultural, antropológico, que tiene que ver que todo está imbricado, lo que es la parte de la naturaleza y la cultura. Todo es la parte de organización, su sistema moral, jurídico, está impregnado por esta concepción y percepción del mundo. De ahí la importancia de reconocer a la población indígena precisamente como sujetos de atención, que se les reconozca su cultura, sus manifestaciones culturales, su lengua y sus derechos. En México el 16.5% de los indígenas son monolingües, de los cuales el 63% son mujeres. La proporción de hablantes de lengua indígena es desigual. Como ejemplo de ello es de que 9 lenguas concentran el 74% de los hablantes. 12 de ellas solo cuentan con el 0.2% de hablantes. Las lenguas con menor número de hablantes son las que se encuentran en situación mayor en riesgo de desaparecer. Un poco podemos hablar de los pueblos yumanos en el norte de Baja California, otro tanto en el pueblo aquí en Veracruz. Aquí, a grosso modo, tenemos una estadística de población indígena, cuántos quedan y en dónde están ubicados. Y pues bueno, me acaban de pasar un papel que dice que tengo 2 minutos, daría 2 aspectos. En la página de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas podrán encontrar información que tiene que ver con el desplazamiento etnolingüístico de los pueblos indígenas y tiene que ver con lo que ya se decía anteriormente, sí la parte de la lengua, pero también la parte cultural. O sea, cómo esta pérdida, este desplazamiento o este fortalecimiento está ganando o disminuyendo terreno. Y ahí se puede encontrar información que reconoce esta parte importante. Puedo decir que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas instrumenta los proyectos y acciones para concretar la política de reconocimiento a la composición pluricultural de la nación y al derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad, así como su derecho a decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política, cultural. Todo ello acorde a 3 instrumentos legales: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2, al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Especial de los Pueblos Indígenas. Entonces, nada más es dirigirnos a una cuestión de lenguas indígenas, o sea, esa es una parte sí, importante a través de la cual se comunica la cultura y esos patrimonios, pero es parte complementaria de todo lo demás, ¿no? La parte de su tradición, su organización política, religiosa. Y bueno, una serie de instrumentos que se han generado, pero sí me gustaría llegar a algunos aspectos para poner a consideración de esta mesa lo que se propondría en el trabajo que se viene haciendo. Actualmente la Comisión apoya proyectos, van dirigidos a fortalecer, a promover el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Y en este sentido, la experiencia que se tiene y de los retos que se tienen enfrente es asumir su existencia como comunidades sociales diferenciadas, reconocer su participación en el diseño y la instrumentación de una política pública para el estímulo y apoyo a sus proyectos, y no solo como estrategia para cuantificar metas o proyectos impuestos por la sociedad no indígena. Es muy importante ver en una sociedad mexicana tan diversa, generar una política pública que reconozca a esas diferencias. Ese es un reto. Otra sería reconocer la diversidad cultural como un derecho fundamental de las poblaciones humanas
y como valor agregado a la promoción del desarrollo local y una fuente de riqueza para la convivencia nacional. Efectivamente, México se caracteriza por esa diversidad, pocos países la tienen, nosotros la tenemos y eso es lo que nos hace diferentes. Promover el ejercicio de sus derechos culturales para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad, así como su derecho a decidir sus formas y sistemas de convivencia, organización social, económica, política y cultural. Apoyar proyectos que impulsen la creatividad, la recuperación y la preservación de los elementos y manifestaciones que constituyen el patrimonio cultural de estos pueblos. Documentar y difundir las manifestaciones culturales que conforman estos patrimonios. El patrimonio, ya bien lo decían, la cultura de la población indígena está viva, no tiene que ser algo de museo. O sea, independientemente de la acción del Estado o de otras instancias, los pueblos y comunidades indígenas reproducen su cultura y sus manifestaciones. Pongamos como ejemplo el estado de Yucatán, siguen llevando a cabo sus charangas, siguen llevando a cabo sus fiestas, su muestra gastronómica, independientemente de si hay apoyo o no. Entonces, eso es lo interesante de los pueblos. Después de 500 años, ya se dijo, de conquista, siguen vivos y reproduciendo sus manifestaciones culturales. Diría, para concluir mi participación, que de lo que se trata es de impulsar acciones encaminadas a conservar las creaciones y conocimientos de los pueblos indígenas, fomentar el reconocimiento de su identidad y su cultura al interior de la sociedad, su participación y liderazgo en la propia defensa de su patrimonio, a través de una legislación para hacer efectivo el reconocimiento de sus derechos, la práctica de sus tradiciones, lenguas, formas de vida, así como la defensa de sus territorios, plantas, lugares sagrados, obras de arte, entre otras. Es decir, es muy importante que al final la participación de los pueblos indígenas en la conservación, en la preservación de su patrimonio cultural y la administración es un eje fundamental del trabajo que se genera. Y pues bueno, con esto concluiría mi participación. Agradezco mucho su paciencia. Buenas tardes. No sé bien, ¿eh? Nuestro siguiente ponente y último de esta ronda de la primera mesa nace el 20 de noviembre de 1937, estudia en la Ciudad de México en la preparatoria 5, funda con Héctor Azar el grupo Teatro en Cuapa.